Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo en Diálogos Fin de Semana. Muchas gracias por sintonizarnos y por seguirnos a través de las redes sociales. Los invitamos a que participen el día de hoy con el tema de los métodos anticonceptivos, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Recuerden que en cada etapa de la vida, pues los métodos van cambiando de acuerdo al momento que estemos viviendo, a nuestra edad, a nuestro ritmo de vida, a nuestra pareja, a nuestro estilo también de vida, ¿por qué no decirlo? Y bueno, importante saber que sí es necesario utilizar un método anticonceptivo si no estamos buscando un embarazo, además de, bueno, otros asuntos para los que se utilizan, como puede ser evitar alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, importante un dato que nos da la Encuesta Nacional de Juventud de 2015, que reveló que 49% de los jóvenes no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual porque no sabía que esto iba a suceder. Por eso es importante hablar de ello y estar preparados, tener todo, bueno, pues dentro de lo que se pueda, bajo control. De esto vamos a hablar en esta mañana. Bienvenidos, Oscar, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Bien, Sandy? Muy buenos ya con días. este tema listísimos. Sí, perfecto, por supuesto. Un tema que me parece sin duda muy importante. Una vez que cada persona decide iniciar su vida sexual, es muy importante que conozca los distintos métodos anticonceptivos que hay. Y esto yo creo que mientras más platicado sea, mientras más información haya, más confianza, porque también lo puedes platicar con tus padres, que eso a mí me parece que sería pues bastante benéfico. Entonces estaría la población sin duda alguna mucho más informada y empoderada. Así que vamos a platicar de todo esto durante este programa de Diálogos Fin de Semana. Quédense con nosotros y comenzamos. La posibilidad de tener hijos debe ser valorada y decidida de manera responsable. El embarazo no debe producirse como consecuencia de la desinformación y el desconocimiento de los riesgos, fallos y errores que pueden producirse. Si se tienen relaciones sexuales con coito y el objetivo deseado no es la reproducción, se deben utilizar métodos anticonceptivos que eviten el embarazo. Y para hablar de este tema tenemos invitados, como siempre, de amigos de la mejor calidad que tenemos en Diálogos, ¿verdad? Porque no, gracias por acompañarnos el día de hoy. Jennifer Bustamante Mendoza, ella es médica ginecobstetra, especialista en reproducción asistida e infertilidad en Red CREA. Bienvenida, gracias, Jennifer. Andy, buenos días. Y también nos acompaña Alejandro Vázquez Alanís, ginecobstetra, especialista en colposcopía. Hola, buenos días. Muy buenos días. Oigan, este dato, ¿qué sucede con los jóvenes sobre todo? ¿Es real que los jóvenes no utilizan anticonceptivos? ¿Solo sucede en su primera relación sexual o se van dando estos cambios? Y también no olvidemos que dentro de una pareja ya formal y establecida también se dejan de utilizar por muchas y diversas razones. Así es. En la actualidad, el inicio de vida sexual activa cada vez es más temprana. Significa que hoy en día nuestros adolescentes inician vida sexual a los 13, 12 años. Entonces, esto realmente es un problema de salud en México. Y ellos deben de estar informados de todos los métodos que hay, aunque hemos visto que a pesar de tener la información suficiente, no los aplican. Entonces, esto es realmente lo preocupante. ¿Y por qué? ¿No? Sería la pregunta. Yo creo que eso es algo que nos está fallando como médicos, como sociedad, porque cada vez son más las campañas de información de planificación familiar. De hecho, les hacemos exámenes a los adolescentes y perfectamente saben el uso adecuado del condón, ya no lo abren con los dientes, ya no lo tienen en la cartera, verifican, por supuesto, su caducidad, saben cómo ponerlo, sin embargo, no lo usan, ¿sí? Yo creo que es un poquito más en esta cuestión de nuestra sociedad como mexicanos, en donde pensamos no nos va a pasar, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto que tenemos. Nos hace falta un pequeño pasito más para lograr este cambio importante en la cuestión de practicar la sexualidad con responsabilidad. Ahora, me parece importante este punto que tú destacas. Tienen la información. Yo recuerdo que, bueno, en mi época de estudiante, es decir, hace unos 5 años. Ya varios años de eso, pero me refiero estando en la primaria, que es cuando comienzas a recibir este tipo de educación. Yo la verdad es que recibía muy poca información acerca de esto. Y la comunicación entre padres e hijos, la verdad es que era pues prácticamente vedado. Muy difícilmente podías compartir estos temas o hablar de estos temas con tus padres. Creo que hoy hay una mayor apertura, pero entonces es muy importante destacar el por qué no están utilizando
algún método anticonceptivo si ya tienen la información, si conocen cómo abrir correctamente un condón, cómo colocarlo, en fin. ¿Por qué hay entonces esta resistencia a no utilizarlo? Hay muchos mitos alrededor de esto. Yo creo que uno de ellos podría seguir diciéndose y además sorprendería, porque si es la primera vez, ¿cómo puedes decir? Pues es que no se siente igual. ¿Cómo saber si se siente igual si no has sentido jamás todavía eso? Pero esa es una muy buena frase para justamente cambiarle y decirle, ciertamente, no se siente igual no tener ninguna enfermedad a tener una enfermedad de transmisión sexual, porque no solamente está dirigido a un embarazo no planeado y no deseado, sino también, desafortunadamente, a enfermedades de transmisión sexual que van asociadas con una no adecuada utilización de un método de planificación familiar. Porque recuerden que el embarazo, sobre todo, sin duda en adolescentes, pero la sexualidad es igual en adultos mayores, que nosotros decimos que mientras más edad tenemos, vamos a seguir cometiendo las mismas tonterías que de jóvenes, nada más que más despacito, ¿no? Entonces también estamos sin duda orientados a adolescentes, pero también en estas relaciones nuevas que están teniendo mujeres en su segunda adolescencia, también es importante que se cuiden. Porque, por ejemplo, en un embarazo en adolescentes, alrededor de los 20 años, si se embarazan, tienen el doble de riesgo de morir, y si son menores de 15 años, se quintuplica el riesgo de fallecer. Obviamente no por el embarazo en sí, porque el embarazo no es ninguna enfermedad, es un proceso, por supuesto, que va a producir la mujer. Pero esta situación de vulnerabilidad porque tienen miedo, no van con el médico de manera adecuada, no se detectan de manera importante, esconden el embarazo, no comen bien, en fin, todo esto nos lleva a un problema muy serio de incremento de la mortalidad en mujeres embarazadas. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero también vamos a regresar para retomar la parte emocional que conlleva el tener un embarazo no deseado. Regresamos. Utilizo el condón porque siento que tiene más efectividad al saber utilizarlo y al saber colocarlo. Bueno, en mis experiencias lo más común es utilizar preservativo, y en el caso de mi pareja, bueno, cuando no he sido tan responsable, por así llamarlo, pues pastilla del día siguiente, como le llaman. Pues tengo los de aquí. Se llama Yadel. Los métodos naturales. El condón. Uso las pastillas o parches anticonceptivos, cualquiera de las dos. El preservativo. Bueno, últimamente pues ya ninguno, pero anteriormente primero pastillas anticonceptivas y después el DIU. El DIU. El condón, el preservativo, sí. El condón. Bueno, yo cuando estaba más joven usé el dispositivo que me funcionó bien, y ya después de los 35 años empecé con sangrado de mi sinoesterectomía. Yo uso el dispositivo intrauterino de hormonal. Cuando se decide iniciar la vida sexual, es importante estar convencido de querer utilizar un método anticonceptivo, saber bien cómo funciona y usarlo correctamente. No existe un método anticonceptivo ideal que vaya bien a todas las mujeres y hombres, a cualquier edad y en todas las situaciones. Cada hombre y cada mujer han de decidir en las distintas etapas de su vida fértil cuál es el método anticonceptivo más adecuado a su situación, estado de salud, condiciones personales y frecuencia de relaciones sexuales con penetración. Para tomar la mejor decisión, es conveniente consultar al médico. Pues allí está. De hecho, todos los lunes aquí en Diálogos en Confianza los temas son de salud y la recomendación siempre será consulta a tu médico, consulta al especialista. Si actuamos de forma individual, a ver qué es lo que más me conviene porque me dijo mi amiga o me dijo mi amigo, pues entonces podremos poner nuestra vida y la vida de nuestra pareja en riesgo. Y la verdad es que eso pues es bastante grave. Y escuchábamos también en el bloque anterior, al final, el sondeo de opinión. Le agradecemos mucho a todas las personas que participaron. ¿Cuál era el método que elegían? ¿Por qué y cómo es que una pareja elige el método que utiliza? Y digo pareja, pues, y creo que sería lo ideal, pero a veces o en muchas ocasiones, pues es de forma individual y eso cuando se utiliza. ¿Qué hay que tomar entonces en cuenta para elegir un método anticonceptivo?
Es muy importante, como bien comentabas, y algo muy importante es que la mayoría de los métodos se van eligiendo por recomendación, es decir, se lo tomó mi amiga, una vecina me lo recomendó. Entonces, al final de cuentas, el método no es supervisado por un médico, que es lo importante, y esto nos puede acarrear una serie de problemas. Si bien la decisión efectivamente debería de ser tomada en pareja, en la mayoría de las ocasiones lo que hemos visto es que la mujer es la que decide más bien qué método va a utilizar. Y no es que quiera contradecirte, pero fíjate, hacía esta pregunta porque hay un comentario en Facebook Live donde dice Katy Rodríguez, todavía hay algunos hombres que no quieren utilizar el preservativo y a diversas edades, como si entonces como hombre, pues tú me estás diciendo, normalmente las mujeres son las que eligen el método anticonceptivo, pero si hay un hombre que dice, no, yo esas cosas no, porque no siento igual y se me limita mucho mi hombría, ¿cómo habría que hablarle a estas personas? Claro, porque la mujer entonces Bueno, ahí no lo va a es un tema obligar. mucho más difícil, de hecho lo hemos tratado en temas más a veces con los psicólogos, ¿no? Porque eso implica un empoderamiento y una fuerza de esta mujer. Creo que aquí lo más importante es que uno también como hombre tiene que tomar parte importante, es decir, yo no sé tú, pero yo me voy a cuidar. No solamente para no embarazarte a ti, sino para no tener una enfermedad de transmisión sexual. Y la mujer también tiene que tomar una posición de poder en donde, lo decimos un poco en broma y estos eslogan, en donde, pues si no hay gorro, no hay fiesta, ¿no? Entonces creo que también la mujer debería de exigirles a los varones la utilización del condón, sí. Pero obviamente esto implica un juego interesante de poder. ¿Y cómo sería esta selección del método anticonceptivo más adecuado? ¿Qué sugieren ustedes en las diferentes etapas de la pareja o por edad? ¿Cómo seleccionar el mejor método para mí y para mi pareja? Así es, la pareja tiene que acudir a una consulta en donde vamos a valorar la edad de la paciente, qué factores de riesgo tiene, es decir, no es lo mismo una paciente que tiene sobrepeso u obesidad, aquella paciente que fuma, cuánto fuma, si fuma 5 cigarrillos al día o fuma una cajetilla, es importante. Si tiene algunas otras alteraciones, es decir, si la paciente está por arriba de los 35, que tiene más riesgo de diabetes, de hipertensión, de algunos otros factores, entonces, con base en la historia clínica y en una exploración física detallada, vamos a escoger el método. Es decir, la paciente tiene que tener un chequeo completo que incluya su Papá Nicolau, su citología cervical, un ultrasonido para ver que no tiene ninguna alteración en el útero o en los ovarios y bueno, y su exploración mamaria. Y otro tema importante, también recuerden que la planificación familiar sin duda alguna va de la mano con la sexualidad. Entonces tiene que ser algo totalmente dinámico, a gusto. Entonces por eso es importante también, además de esta exploración física y encontrar o no enfermedades asociadas a esta mujer y al hombre también, es también qué tan frecuentes son sus relaciones sexuales, porque por ejemplo, ¿para qué le vamos a pedir que suponga un aparato si solamente va a tener relaciones sexuales una vez cada 6 meses? Bueno, pues a lo mejor es el condón, por ejemplo, ¿no? O hay algunas enfermedades asociadas en donde los anticonceptivos, como tú lo comentaste, además de ser un método muy importante para no embarazarse, son un armamento terapéutico para nosotros los médicos para quitarles acné o barritos, por ejemplo, para disminuir su cantidad de sangrado menstrual. Disminuimos un riesgo de tumores benignos de la mama, menos tumores o quistes de ovario, es decir, lo podemos ocupar para muchas otras cosas más y no necesariamente en ocasiones para la cuestión de la sexualidad o para planificación familiar. Ahora, hay métodos que son temporales y otros que son permanentes. ¿Cómo tomar esta decisión? Evidentemente, si apenas estoy comenzando mi vida sexual, pues no será un método permanente. Yo creo que por eso es importante, tú decías, es un problema de salud pública el que las personas inicien su vida sexual a edades más tempranas. Tendría que ver con la toma de decisiones, el si yo tengo la suficiente conciencia para iniciar la paternidad, la maternidad, o sea, ¿por qué este se considera al mismo tiempo un problema de salud pública? Sí, tenemos que guiar a la paciente de acuerdo justamente a lo que está pensando, si está pensando en escoger un método temporal o definitivo. En pacientes jóvenes, habitualmente preferimos métodos temporales que sean fáciles de utilizar, que la paciente no se revuelva con la toma y el uso del medicamento y que al mismo tiempo les sirva para tratar algunas otras cuestiones, justamente como comentaba el doctor, si tiene acné, si tiene algo de sobrepeso, todo eso, si tiene más vellito del normal, todo eso nos puede ayudar. ¿Cómo cuáles? Sí, justo, estamos hablando de pastillas, ¿de qué método específicamente? Pues mira, es que ahora, perdón, hoy día, por ejemplo,
el hecho de tomarse, por ejemplo, los anticonceptivos vía oral son con generalmente los más frecuentes. Desafortunadamente, porque luego se los recomiendan en la farmacia. Pero bueno, la vía oral es una muy buena opción, pero requiere, yo les digo a mis usuarias, el precio que hay que pagar. Y no me refiero en dinero, porque hoy día la planificación familiar es gratuita en México. Pueden ir a centros de salud y se los regalan. Pero la pastilla tiene que tomarse cada 24 horas a la misma hora. Entonces, en este proceso de con qué te lo tomaste, si estás agregando algún otro medicamento más, esta absorción cambia. Entonces, hoy día, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene criterios, la American College, es decir, algunas organizaciones mundiales de salud como que tienen recomendaciones para nosotros. Y hay anticonceptivos que les llamamos de larga acción reversibles para las mujeres. O sea, es decir, que se los colocan o los traen puestos y que entonces ya no están asociados al error de la toma o de si se lo colocan o no se lo colocan, y entonces tienen un mejor factor de protección porque están asociados al menor olvido humano, o al factor sería diario. un ejemplo, Por ejemplo, el parche. El implante, el parche es una opción, el anillo vaginal es otro, el dispositivo, son métodos reversibles, como tú muy bien lo comentabas, Oscar, mientras los traen puestos o se lo aplican. Perdón, también las inyecciones, hay inyecciones ahora trimestrales, donde las pacientes están muy protegidas, ya no se asocia al olvido. Obviamente, por Dios, tienen que poner en su teléfono o aplicación, recordárselos, ¿no? También. Claro. Y entonces tienen una mejor efectividad porque se asocian a menor olvido. Oye, qué bueno que mencionas o que mencionan varios métodos, porque yo creo que el público que nos está viendo en este momento justamente quiere saber y quiere tener como muchas recomendaciones. Ahora, lo mejor es asistir, insistimos, a tu médico. Pero además tendremos material que apoyará justamente todo eso. Pausa y regresamos. Los métodos anticonceptivos de barrera, precisamente como su nombre lo dicen, crean más bien una barrera, ya sea por medio líquido, por medio plástico, ¿de acuerdo? Hay diferentes. Entonces, lo único que va a provocar y por lo que va a tener una anticoncepción es precisamente no dejar que se unan el óvulo con el espermatozoide. El preservativo masculino es una cubierta plástica, ¿de acuerdo?, que va a adherirse a todo el cuerpo del pene. El condón masculino está hecho a base de látex, hay muchísimas marcas. Precisamente es una cubierta, va alrededor de todo el pene. Si se usa de manera correcta, como debería de ser, tiene hasta 98% de efectividad. El preservativo femenino de igual forma es una cubierta que queda dentro de la vagina, ¿ok? Tiene un aro que queda en el fondo de la vagina y otro aro que queda por fuera. De igual forma, su principal objetivo es impedir que se una el óvulo con el espermatozoide. Bueno, aquí ya estamos en la siguiente parte de la explicación, que son ya los métodos de barrera. Entonces, retomando un poquito, estábamos en que hay unos que son definitivos, otros no, como ya nos mencionaban entonces, los anticonceptivos orales, estos que pueden resultar de fácil olvido, el parche, el dispositivo. Hay un dispositivo que tiene también hormonas. Sí, bueno, lo que pasa es que el pequeño inconveniente del dispositivo es práctico, cómodo, discreto, la paciente lo trae colocado sin ningún conflicto. El único pequeño inconveniente, les platicaba el precio que hay que pagar, es que puede provocar en algunas usuarias que lo traen puesto congestión pélvica, dolor, inflamación, mayor cantidad de manchado menstrual. Y entonces lo que hicieron fue inventaron un dispositivo que libera hormona solo adentro de la capa de la matriz, en la capa endometrial. Recuerden que el endometrio es esta capita que crece, en teoría, esperando a que venga el ovulito fecundado para recibirlo, abrazarlo, darle de comer. Y cuando no se ocupa, esto viene en la menstruación. Por eso en algunos libros antiguos decían de manera poética que la menstruación es el sangrado o el llanto del útero por un hijo perdido. Bueno, por entonces, un hijo que no llegó. Por un hijo que no llegó. Entonces, este liberador de dispositivo de hormonas lo que hace es que esta capita del endometrio no crece. Y entonces esta congestión pélvica, dolor, inflamación, no lo tienen. Incluso en algunas de ellas, es importante explicárselos, pueden ser que tengan periodos de no manchado menstrual, ¿sí? O sea, de amenorrea, y no están embarazadas, es consecuencia de ese uso o efecto del dispositivo. A algunas les encanta y entonces son adoradoras de estos dispositivos. Otras no les gusta por mito, tabú y tienen miedo, pues entonces no. Justamente esto viene a redundar que hoy día tenemos
una gran cantidad de opciones, que es importante de manera informada explicárselos a las usuarias, a esa pareja, y si no a la pareja, y entonces que elijan el método de planificación familiar. Y los de barrera, entonces... Los de barrera son, por ejemplo, el condón masculino evidentemente es el más frecuente, el más de acceso más fácil. El condón femenino es una maravilla porque protege mejor, pequeño inconveniente, que no es tan accesible, ¿no? Yo les digo a mis usuarias que hay que usar el matrimonio perfecto. Y no que se casen. En el sentido de matrimonio me refiero a usar el condón masculino, femenino y un hormonal para que entonces se sumen y obviamente tengan una mejor capacidad de disfrutar su sexualidad asociado a menos enfermedad de transmisión sexual. Claro. Y la otra, menos. Yo les digo a mis usuarias, paciente que prueba y usa un anticonceptivo, se les quitan las menstruaciones y quedan felices y adoradoras de su método de planificación familiar y continúan usándolo. Porque hay que destacar que los métodos hormonales, por ejemplo, bueno, pues previenen evidentemente un embarazo, pero las infecciones de transmisión sexual no. Ahí solamente los métodos de barrera. Ahora, el condón femenino, a diferencia del condón masculino, una es más económico el masculino. Dos, para algunas mujeres no es tan sencillo de encontrar. Encontrar, sobre todo acceder a él. Acceder a él, no en cualquier lugar lo puedes encontrar. Dos, colocarlo, algunas mujeres les lastima, se les hace algo incómodo, se sienten Requiere práctica, obviamente. Requiere de práctica. Entonces, sí, como bien decías tú, hay ventajas y yo creo que esto es lo que también tendríamos que resaltar. De todos los métodos anticonceptivos que vamos a hablar el día de hoy, tienen ventajas, pero también al mismo tiempo pues, presentarán algunas desventajas sobre otros. Por eso ahí radicará justamente, yo creo que la diferencia en cómo tomas la decisión en pareja de cuál es el método que más les conviene a ellas y a ellos. Ahora, me parece que también hacías una precisión importante, fíjate, la importancia de el apego no a tratamiento, vamos, pero el apego... Llamamos hoy día la adherencia. A la adherencia al uso justamente del método. Del método y de la recomendación médica. Si tú decías, bueno, si vas a tomar un método anticonceptivo oral y lo haces un día con un vaso con agua, tal vez es a la misma hora, así como te dicen justamente. Un día con agua, al día siguiente con un vaso de jugo, otro con un café y un sábado o un domingo, como el día de hoy, pues con una cervecita, ¿verdad? Porque pues es fin de semana. ¿Por qué puede cambiar tanto esto? Y si esto se podría aplicar a otros métodos donde pues no sigas al 100% de las instrucciones. Exactamente. Ese es el mito de que la pastilla me falló, ¿no? Pues es que no se la tomaron al mismo tiempo o se la están tomando con un medicamento, además con un, no sé, algo para la diarrea, por ejemplo, que acelera el movimiento intestinal. Ya no se absorbió la dosis. Entonces sí es importante entender y obviamente tener una adherencia adecuada. Por eso las pastillas o los anticonceptivos vía oral en la vida diaria tienen una disminución en su eficacia. Andamos en el 80% más o menos, que es muy bueno cuando caen en el 80%. Claro. Cuando de pronto caen en el 20%, pues ya se nos ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Y no es que falló la pastilla, es que no me la tomé, o se me olvidó, o no la encontré. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Hablando precisamente del porcentaje, entonces los de barrera sí son 100% seguros. Es que una vez más, sí, solo sí también se usen. El problema es que de pronto cuando le preguntas, oye, ¿sabes usar o sabes colocar un condón? Incluso, perdón, y déjenme desnudar el alma en el área médica, también a veces encuentras de pronto muchas pifias en personas que no han practicado y no saben colocar un condón. Entonces, sí hay temas, importante, hay talleres incluso de aplicación de los condones, y si no, por favor, que utilicen las redes sociales en estos videos de cómo aplicar de manera adecuada un condón. Si el condón se pone bien, no tiene por qué romperse, no tiene por qué salirse. Sí, es una maravilla. Pero yo creo que se ha tocado también un punto importante, que es justamente la efectividad. Ningún método, ninguno, es 100% efectivo. Incluso los definitivos, como son la salpingoclasia o la vasectomía, tampoco son definitivos. O sea, tampoco son 100% seguros. Tienen un pequeño porcentaje de falla y es ahí donde radican. Justamente también la selección del método. Definitivamente los más seguros, podríamos llamarlos, son la esterilización femenina, la vasectomía, que es la esterilización masculina. Posteriormente de ahí seguiría quizá el dispositivo que va en el brazo, liberador de hormonas, que va subdérmico. Posteriormente el dispositivo que va intrauterino, también liberador de hormonas. El dispositivo convencional. Y ya de ahí nos seguimos entonces ahora sí con pastillas, inyecciones y algunos otros más, quedando digamos en el último lugar
estas sustancias como espermicidas, cosas de ese tipo que ya no son, digamos, un método de planificación como tal muy confiable. Oye, déjame compartirles este comentario, me parece interesante. ¿Por qué los anticonceptivos en su mayoría están enfocados hacia la mujer que solo es fértil en un tiempo muy corto y el hombre es fértil pues durante más tiempo? Además, tiene efectos secundarios. Hablen sobre la abstinencia, el método de Creighton, el método de Billings. Esto nos lo pide Lourdes Bayona. Interesante porque sí tiene razón. La mayor parte de los métodos están pensados para el consumo o la utilización, pero por parte de las mujeres, ¿no? Sí, justo cuando ella los iba mencionando, pues yo pensaba mujer, mujer, mujer. Vamos a hacer una pausa y lo retomamos. Actualmente los métodos anticonceptivos hormonales consisten en todos los métodos que tienen agregados tanto progestinas, progesterona y derivados del estrógeno, ¿de acuerdo? Pueden ser métodos anticonceptivos en tabletas, pastillas, métodos anticonceptivos inyectables, anticonceptivos como el anillo vaginal, el implante subdérmico y los parches anticonceptivos. Los parches anticonceptivos se utilizan durante 3 semanas, un parche por cada semana, ¿de acuerdo? Entonces se inicia el primer día de la regla, se pone el primer parche, se termina con ese parche durante una semana, se cambia el siguiente y así el tercero. Se descansa una semana y espera que venga la regla y se pone nuevamente la siguiente caja de anticonceptivo. Las inyecciones anticonceptivas, hay inyecciones que son mensuales, ¿ok? Hay inyecciones que son cada 2 meses o incluso trimestrales, ¿de acuerdo? Esto igual va a depender de qué edad tiene mi paciente, de si tiene antecedentes, por ejemplo, de sobrepeso, de obesidad, de ovario poliquístico. Se coloca el primer día del ciclo menstrual, ¿ok? Y si es mensual, pues al siguiente mes se coloca la siguiente y así sucesivamente. Son muchos factores entonces los que hay que tomar en cuenta precisamente para que entonces el método pueda, como bien comentabas hace rato, funcionar. Bueno, yo esto lo he escuchado de varios especialistas, no hay un solo método que sea 100% eficaz. ¿O si hay uno que sea 100% eficaz? No. Pues estamos en 99.9999, que son obviamente los métodos definitivos, ¿no? Digo, bueno, claro. Y tenemos alguna historia de pronto en el que justamente a la tía de mi abuelita le falló. Pues que sí, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Por supuesto. Sí, retomando un poquito esto, es decir, recuerden que la idea es evitar que se embaracen. Entonces, los métodos de barrera eran justamente que no se junten ni el esperma ni el ovulito de la paciente o del usuario. Y ahora la cuestión de los hormonales. ¿Cómo funciona un anticonceptivo? Es un poquito de ¿por qué nada más a las mujeres? Pues es que técnicamente ha sido más fácil inhibir la formación de una celulita en la mujer, la ovulación, este ovocito que se va a salir, a los diferentes millones de espermatozoides que tiene el hombre. Por eso es un poco más fácil hacia las mujeres, ¿sí? Ahora, lo que hacemos con los anticonceptivos es, vamos a llamarlo así, engañar al cerebro y mandarle la hormona que necesita y que le está pidiendo a sus órganos, que es el hipotálamo, la hipófisis y la formación de células del ovario. Entonces, no se ovula, no hay celulita de mamá o de la mujer y entonces los espermas no tienen con quién hacer fiesta. Por eso sirven los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Ahora, la hormona es cómo la meto al cuerpo del usuario. Pues puede ser obviamente la más fácil, la vía oral. Pero en la vía oral, ya platicábamos, tiene sus asegúnes, así decimos, ¿no? Y el precio que hay que pagar es que tienes que tomártela a la misma hora cada 24 horas. Oye, ¿qué te parece si antes de que continúes contando todo esto, que además es muy importante, le preguntamos entonces a las personas que tanto conocen acerca de los métodos hormonales, pero además, cuáles son las ventajas? A ver qué nos dicen. Sí. Vamos a verlo. Pues son métodos que pueden ser a través de una pastilla, se ingiere una cantidad de hormonas, igual el implante, igual las inyecciones, el parche. Para mí no hubo ninguna ventaja. La verdad me sentí mal, desequilibrada en mi sistema y era muy variable mi humor, muy variable mi estado de ánimo. Sí, es como el dispositivo que va abajo de la piel, ¿no? Y los parches y las pastillas. Pues solo que no te embarazas, o sea, pero creo que tiene más desventajas. La verdad no sabría decirte exactamente cuál crea que sea, pero pues son funcionales, ¿no? Sí. Sí, son los que se toman, que te afectan directamente en el funcionamiento de tu cuerpo, que son más prácticos.
no sé, en el condón tienes que perder cierto tiempo cuando estás con tu pareja. Y al hormonal, pues ya llegas y por eso que a lo que vas. Bueno, pues le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo. Y bueno, siempre hay diferentes opiniones. Por eso es importante, creo, asistir con tu médico especialista para que entonces te dé a ti el método que más te conviene en todos los sentidos. Que vaya más a tu economía, a tu salud, a tu comodidad, porque se trata también, creo que una señora lo decía y me parece muy importante, si hay un método que no te va, que hormonalmente te está cambiando, ya decíamos, como mujer principalmente, y te hace sentir mal, pues la verdad es que yo no vería ninguna necesidad de continuar con el mismo. Es decir, Sí, claro. hay otros menos agresivos para ti, seguramente. Sí, y justamente en ese sentido, hay muchos métodos, o sea, tenemos en la actualidad una disponibilidad enorme de métodos anticonceptivos, justo porque hay algunos que causan algunos efectos adversos en las pacientes, y justo por eso, si no les cae uno, podemos cambiar, tenemos otro diferente. ¿Cuáles son los efectos adversos que con más frecuencia nos pueden reportar las pacientes, sobre todo con hormonales? Dolor de cabeza, náusea, vómito, congestión en las piernas, como si las tuvieran cansadas todo el tiempo. En algunas pacientes pueden tener acné, subir de peso, trastornos. El estado de ánimo, por Exacto, ejemplo, sí. también se ve afectado, o la falta de apetito sexual, o por el otro lado, más deseo sexual. Oye, de hecho, si lees la cajita, los posibles efectos, dices, no me lo voy a tomar, estaría yo Claro. bien loca, ¿no? Claro. Bueno, es que es importante entenderlo. No estoy atacando a la señora, la que decía que ya era una señora mayor. Recuerden, por favor, que los anticonceptivos han evolucionado también con la historia de la humanidad. Hace unos 30, 40 años, obviamente, las dosis eran de 150 microgramos, pero era lo que había. Hoy día tenemos incluso dosis de 15, 20 y 30 microgramos de anticonceptivo vía oral. O sea, es mínima. Entonces, hoy y día el son efecto muy es bajas. mínimo De también. ahí el precio de estarte tomando cada 24 horas. Ahora, no todos son iguales, ¿sí? O sea, la gran mayoría de anticonceptivos tienen un estrógeno que es el etiliestradiol, uno que otro tiene otro. Y hay diferentes progesteronas o progestinas, y ahí son la gran variabilidad, entonces, en donde incluso, insisto, los podemos utilizar para que tengas menos retención de líquidos, para el barrito. Y entonces, bueno, como decía la doctora Jennifer, pues si este no te cayó muy bien, quizá fue porque a lo mejor no lo elegí de manera correcta. Pero insisto, o sea, yo sí quiero quitar, por favor, la idea de que tienen efectos adversos, tienen efectos benéficos para las usuarias, nada más que hay que de manera indicada, más bien de manera cuidadosa, identificar cuál es el que mejor le va a esta paciente. Claro. Oigan, miren, un comentario importante que nos hace aquí Alfonso Rodríguez. Soy joven, por lo que me he preguntado si es posible criogenizar mi esperma y hacerme la vasectomía. Así cuando quiera tener hijos simplemente hacemos una inseminación. ¿Qué opinan de esto? Y sobre todo aclaremos qué es criogenizar. Sí, en la actualidad se llama preservación de la fertilidad y consiste en que el varón da varias muestras de semen, las congelamos en un laboratorio a menos 192 grados centígrados con nitrógeno líquido y ahí se quedan y se pueden ahí permanecer 5, 10, 20 o 30 años, el tiempo que el paciente desee, para posteriormente ser utilizadas en procedimientos normalmente más bien como de fertilización in vitro, no tanto como de inseminación. Y estos métodos los recomendamos más bien para pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de cáncer. Algunos varones que tienen cáncer de testículo, por ejemplo, entonces en ellos podemos preservar su fertilidad para que puedan ocupar sus espermas posteriormente. Ahora, si él, por ejemplo, es joven y desea hacerse la vasectomía, hay que recordar que en muchas ocasiones es como el momento. Quizás sería un poco apresurado tomar esa decisión, sobre todo porque tenemos mejores resultados reproductivos con espermas en fresco, por supuesto. Fíjate, qué importante lo que estás mencionando. El costo, es decir... El costo también, claro, porque claro, es el tiempo que lo vas a mantener. De hecho, ahora, a mí me gustaría retomar eso porque ahora cada vez es más peligroso que muchas personas jóvenes, sobre todo varones, se hacen la vasectomía porque no quieren tener hijos ahorita. Ya es un método definitivo. Es cierto que en algunas ocasiones especiales se puede revertir en una cirugía, con microcirugía, pero no da el 100% eficacia, entonces aguas, porque de pronto aventarse con estas de que ahorita no y luego después de 100% no sé la eficacia, pero algunos no llegan a tener bebé. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y regresamos. El sexo seguro es responsabilidad de hombres y mujeres. Los varones también deben involucrarse en la anticoncepción y en evitar conductas de riesgo.
Las relaciones sexuales, además de satisfactorias, deben ser seguras. Así se evitan miedos, incertidumbres y problemas posteriores. Bueno, pues escuchábamos esta información y también nos quedamos con la parte de la vasectomía, precisamente para retomarlo, que nos comentabas, bueno, más bien yo quería que nos ampliaran un poquito en los mitos que hay alrededor de ella, porque teníamos esta persona que nos escribe y nos comparte amablemente su testimonio, dice, él ve una opción en congelar sus espermas y utilizarlos más adelante, pero es una decisión muy radical y nos decían que no siempre es reversible y si llega a serlo, no siempre es al 100% eficaz. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mitos más frecuentes? Porque escuchamos que no es segura, o que duele, o porque me la voy a hacer yo, porque no mejor te cuidas tú, etcétera. Todo a lo que ustedes cotidianamente escuchan. Y el mito también mucho más frecuente también es como que disminuye la hombría. Quizá ya no voy a ser como tan hombre. Sí, que a lo mejor no voy a tener las mismas sensaciones o una erección completa, etcétera. Todo esto adelante. Exacto. Entonces, los principales son estos, que ya no van a tener erecciones adecuadamente, que ya no van a eyacular, y estos son totalmente falsos. El paciente tiene erecciones normales, eyacula el líquido seminal, y lo que es importante también es que el paciente, después de que se haya hecho la vasectomía, hay que recordar que todavía sigue expulsando espermatozoides hasta un año después de haberse hecho el procedimiento. Significa que no es como que hoy me opero y para mañana ya puedo utilizar. Ya funciona. Por eso es importante lo que llaman conteos y seguir yendo a las visitas médicas. Hay que realizar un conteo espermático, una espermatobioscopía directa, para corroborar que realmente el paciente ya no está eyaculando espermatozoides. En este momento, ahí sí podemos considerar que el método ya es seguro y ya es definitivo para el paciente. Pero en realidad, en la actualidad, las vasectomías no duelen, son con anestesia, entonces para que se quite también esta idea de que a lo mejor les va a doler mucho, van a sufrir. La verdad es que se hace un cortecito muy pequeño a nivel de testículo, por debajo del pene, como de 1 centímetro aproximadamente. Se ligan los conductos, es un procedimiento que dura 15, 20 minutos, el paciente sale caminando, quizá un poquito de antiinflamatorio va a tomar, un poquito de hielo en genitales y listo. No va a tener mayor repercusión. Yo, por ejemplo, al contrario, los esposos de mis pacientes que de pronto van a la clínica y los operamos, refieren incluso hasta un incremento en su sexualidad, porque ya saben que no van a embarazar a su esposa y entonces disfrutan de manera más importante la sexualidad. Recuerden que la sexualidad no está acá abajo, está acá arriba en nuestro cerebro, sí, ¿no? Claro. Ese es el punto importante. El órgano sexual más importante y más pornográfico es nuestro cerebro. Es el cerebro, desde luego. Y el que, si no le pones un límite a la imaginación, pues es el más grande. Exactamente. Obviamente. Junto con la piel también, ¿no? Claro. Bueno, y si ya será de sexualidad el tema. Exactamente. Sí. Miren, bueno, iba a leer algunos comentarios. Adelante, adelante. Mira, es que nos dice aquí Octavio Torres, estoy de acuerdo, se debe analizar y evaluar adecuadamente cada caso con estudios socioeconómicos, psicológicos, ayudar a una mejor calidad de vida a los hijos y por ende a los padres. También nos dicen en qué caso la salpingo sí es de inmediato o en qué caso se recomienda como un método inmediatamente. Y también acá nos dice Claudia, yo estoy de acuerdo, solo que al parecer está más enfocado para dar a conocer a la sociedad que hay formas de cuidarte y evitar embarazos no deseados, así como del hecho de que conozcamos la variedad de anticonceptivos. Y dice, considero que el tema es un tema constante, pero es que no sé a qué tema se refiere, supongo que es una conversación que está hasta arriba, ahorita les aclaro, pero bueno, es que se van dando las discusiones entre las personas. Qué bueno que lo tocas, porque justamente eso es de lo que yo quería hablar, de la salpingoclasia y cómo también puede haber violencia obstétrica justamente en estos casos. No es el tema de hoy, porque estamos hablando de la elección de los anticonceptivos, pero también se ha presentado sin que te pregunten como mujer, entonces tal vez están atendiendo tu parto, y allí mismo te lo practican sin que tú sepas. Y, ay, no, qué horror. ¿Cómo? Que se ha dado en Eso es un Yo creo que abuso. Desafortunadamente, o sea, quizás sí se dieron unos casos, pero hoy día no es posible ya esto. Déjenme explicarles. Hoy día para que puedas hacer un procedimiento quirúrgico tiene la paciente que firmarte y autorizarte. Entonces, no, bueno, hoy día es importante definir que no puede pasar. ¿Cuándo es el momento? Cuando la usuaria o la paciente decide que ya no quiere tener más hijos, ¿no?
Lo que también es cierto es que de pronto hay personas jóvenes que de pronto en el momento que están teniendo el parto, como es una experiencia no tan grave, lo solicitan. Bueno, ahí tienes un apoyo, generalmente en la mayoría de las clínicas, de trabajo social y psicología, y hacen una valoración psicológica, y entonces ahí en ese momento ella firma, autoriza, y tienes el aval de otras valoración, y se le puede hacer sin ningún conflicto. Eso es el punto que yo quería tocar también en el bloque anterior. ¿Qué tanto el acompañamiento psicológico y que el tratamiento sea lo más... Integral, exactamente, justamente. Entonces estaremos más acompañados y nuestra decisión, tanto en pareja como de forma individual, porque también lo puedes hacer así, sea lo más recomendado para ti, ¿no? Y para tu futuro. Yo creo que tocas un punto fundamental. Esta evaluación psicológica debe ser importante para que la paciente o la pareja tome la decisión y estén seguros de lo que están haciendo. En la actualidad, en centros de reproducción vemos que hasta el 80% de las pacientes que desean un método definitivo, ya sea salpingoclasia o vasectomía, se arrepienten posteriormente. Por ejemplo, el caso de una paciente que se embaraza joven, tiene 2 bebés y en ese momento decide que ella ya no va a tener más hijos, se realiza la salpingoclasia y segundas nupcias, que es como más frecuente, es decir, se vuelve a casar y entonces su pareja actual no tiene hijos. Y son las causas mucho más frecuentes que vemos que están buscando alternativas ya en centros de reproducción. Por eso hay que pensarlo y, como dices, estar bien orientados. Pero bueno, ya nos explicaron más de cómo es la vasectomía, si duele y no, pero la salpingoclasia, ¿en qué consiste? Ahora sí que como de diagrama, ¿en qué consiste? Y la salpingoclasia, nosotros tenemos el útero o la matriz, y están conectadas las trompas uterinas, que son las salpinges, y van hacia los ovarios. Las salpinges son como un tubito que tiene unas digitaciones al final que se llaman fimbrias. Estas fimbrias son encargadas de tomar el óvulo una vez que la paciente va a ovular. En ese momento la salpinge se retrae y tienen movimiento. Entonces, al momento de hacer la vasectomía, consiste en ligar y cortar la salpinge. La salpingoclasia. Porque hay 2 formas, o no sé si se sigue practicando. Una era como amarrar y otra es cortar, o siempre se corta. Desde hace muchos años es ligar y cortar. Es que hace muchos años solamente se utilizaba una liga. Okay. Y entonces por eso se dice decían, estoy ligada. Es que me ligaron, ¿no? Y entonces hoy día hay una gran cantidad de personas que dicen, no solamente córteme, doctor, amárreme. No, eso no pasa. O sea, lo que quitamos solamente es el caminito de conducción. Y otro mito urbano muy importante aclarar, las pacientes que se operan para ya no tener bebés con el método definitivo, que es la salpingoclasia, cualquiera de las técnicas que hagamos, no engordan, no enloquecen, no se les cae el pelo. No pierden el deseo siguen sexual. ovulando, por supuesto que no pasa nada. Lo único que se quita es la comunicación en ese tubito. ¿Sí? Muy bien. Sí, hay una posibilidad también de que pueda fallar en algún momento. Sí, cuando usábamos ligas hace muchos años, ¿no? Ahora es muy poco frecuente, pero recuerden que en la medicina el ser humano y el cuerpo es impresionante en su forma de comportarse, ¿no? Pausa y regresamos. El DIU se introduce en la vagina y se coloca un dispositivo en forma de T. La ventaja que tiene es que puedes quedar no embarazada si tu cuerpo lo acepta. Si tu cuerpo lo rechaza, puedes sufrir sangrados, entonces a veces se encarna y no funciona como tal. Pues es un dispositivo intraurinario y pues se lo ponen aquí. Y sus ventajas y desventajas no sé, o sea, bueno, a una chica le pasó que se lastimó con el DIU, pero pues no sé profundamente. Creo que también alergias a él, ¿no? Es como una pistola y te la introducen y como que entra en tu útero para que ahí se quede. El de cobre siento que dicen que es más probable que te embaraces, que hay más dolor cuando te lo colocan, y las desventajas del Mirena es que a veces puedes sentir miedo al que no te baje. O sea, cuando llega el periodo en que ya no te está bajando, no me acuerdo cómo se llama, amenorrea creo, te espantas, o sea, dices, ay, ya no me estaba bajando, eso es normal y así, pero cuando ya vas al médico te explican que pues es normal. Guau, y muchas gracias por la respuesta a este sondeo de opinión. A mí me sorprende gratamente que la población joven
las mujeres jóvenes tengan la información que tiene. Es lo que te comentaba, que el 90% de los adolescentes o personas adultos jóvenes saben muy bien los métodos de planificación familiar. Eso está increíblemente bueno. Sin embargo, insisto, desafortunadamente no los ocupan. Ahí tal vez entonces está más también el apoyo emocional y psicológico, el acompañamiento, las redes de apoyo, para que entonces justamente tomemos en cuenta que no tenemos por qué correr un riesgo innecesario que nos puede llevar a perder la vida, a un embarazo no deseado, en fin, puede haber consecuencias. Pero a ver, este es nuestro último bloque y tenemos todavía muchas cosas pendientes. Dispositivo intrauterino, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Tenemos de dos tipos. El té de cobre, que es el dispositivo convencional. Ventajas es que es económico, es muy sencillo de colocar, es seguro cuando está bien colocado y la paciente se lo ha revisado. Es importante mencionar que la principal causa de me embaracé con todo y dispositivo es que la paciente se lo colocó y nunca acudió a revisárselo. Entonces el dispositivo se puede mover, se puede cambiar de su sitio y esas son las principales fallas que puede tener. Una vez que vas con tu ginecóloga, ginecobstetra, te colocan la té de cobre o cualquier otro dispositivo intrauterino, ¿cuánto tiempo después debo ir a verificar que está bien colocado? Hay que revisarlo al mes de haber sido colocado y después cada 6 meses, de forma semestral para ver que esté bien colocado. Desventajas, comentábamos, quizá un poquito en aumento en la cantidad de sangrado, un poco de dolor menstrual y un poquito de esta congestión pélvica, como que la paciente puede sentirse como congestionada, inflamada. El otro dispositivo es el dispositivo liberador de hormonas. Este dispositivo se coloca de igual manera intrauterino y libera, como ya comentaba el doctor, actúa de forma local. Entonces, este dispositivo tiene las ventajas de que provoca menos cantidad de sangrado, menos dolor y menos congestión. Desventajas quizá que a algunas pacientes no les gusta la idea de no reglar, de no ver sangre cada mes y eso les puede angustiar o asustar un poco. Psicológicamente. De los dispositivos hay para 5 años, para 3 en pacientes que no han tenido hijos y que ya han tenido hijos. O insisto, cada vez se está ampliando la cantidad de opciones, porque antes era solamente para mujeres que ya habían tenido hijos. Y ahora también se utiliza para, así se llama, nulíparas. No es ninguna ofensa, es una mujer que no ha tenido hijos, se puede colocar un dispositivo pequeño o small. Oigan, y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, aquí no sirve. Obviamente no sirve para eso, ¿no? No, por supuesto. Y hay un tema que nos llama mucho la atención, es preocupante, yo creo que para todo el sector de la salud público, son los métodos anticonceptivos de emergencia y el uso irracional que últimamente se ha tenido. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Obviamente, justamente es que no es un método de planificación familiar, justamente es un método de emergencia. ¿Abortivo lo podrías llamar? No, de ninguna manera. Es decir, justamente lo que de pronto pasa es que si por algún proceso de violencia sexual o se rompió el condón o de pronto en algún momento por exceso de drogas que hoy día se ve, por abuso de sustancias, se da una relación sexual quizá a lo mejor no consensuada, entonces la idea es, la dosis de anticoncepción es solamente progesterona. Es un poquito más complejo, pero síguenme la idea. Lo que hacemos es elevamos de manera muy importante la dosis de progesterona. Es una hormona que se parece al embarazo. Tratamos de engañar al organismo de la mujer diciéndole, ya estás embarazada. Entonces, todos los métodos para lograr un embarazo se quitan en cuestión de dificultad del moco cervical para los espermatozoides. Estos pelitos que decía Jennifer que mueven a la celulita del ovario también cambian, el endometrio cambia para no permitir un embarazo. Eso es lo que logra una dosis alta de progesterona. Esa es la anticoncepción de emergencia. ¿Pero es una bomba para el cuerpo? Sí, en la medida en que más pronto se tome, es más efectivo. El único detalle es que es una dosis alta de progesterona y obviamente puede provocar náusea, mareo, vómito, congestión mamaria y en algunas ocasiones sangrado. El hecho de que sangre no significa que sí haya funcionado, ¿no?, la anticoncepción de emergencia. Y para eso está como una forma de emergencia. El problema es que en muchos de nuestros adolescentes o adultos de pronto se compran la del sábado y la del domingo, porque pues quién sabe si vaya a haber acción. Entonces ya si de pronto utilizaron en alguna vez en su vida una anticoncepción de emergencia, ya necesitan tener uso y aplicación de algún método de planificación familiar. Si yo repito al mes este método, ¿cuál podría sucederme algo? ¿Qué puede haber? Puede haber principalmente trastornos menstruales, pacientes que tengan spotting, manchado intermenstrual, tienen su menstruación y aparte manchan casi todo el mes.
y tienen ciclos ya sea cortos o mucho más largos de lo normal. Entonces causa alteraciones menstruales principalmente y como bien comentaba el doctor, si alguien está ocupando una anticoncepción de emergencia, lo repite a la semana y lo repite al mes, significa que esa paciente requiere un método anticonceptivo. Más bien establecer uno que sea adecuado para también su salud. A ver, aquí nos pregunta Katy Rodríguez, actualmente sigue habiendo infecciones por no tener precauciones del virus del papiloma. Aquí lo más adecuado para prevenir, los métodos de barrera. Los de barrera. También Saraí Rodríguez, tengo muchas dudas sobre el implante, tengo 21 años, estoy casada y por ahora me cuido con parches, pero mi ginecólogo me recomendó usar el implante porque no quiero hijos en un tiempo, pero hay muchas dudas. ¿El implante se refiere al subcutáneo? Implante subdérmico, se coloca en los brazos, en cualquiera de los brazos, se coloca con un dispositivo que es una aguja, primero se anestesia la zona en donde vamos a trabajar, se introduce, es un implante que mide aproximadamente 3 centímetros de largo, unos 2 o 3 milímetros de grosor y funciona muy similar al liberador de hormonas intrauterino, es decir, la mayoría de las pacientes, hasta el 80%, dejan de reglar, aunque hay un porcentaje de pacientes que pueden tener igual manchados intermenstruales o seguir sus reglas habituales. ¿Hay alguna edad recomendada para la histerectomía? La histerectomía, que es retirar el útero, no hay una edad recomendada. Normalmente, más bien, lo hacemos cuando hay una indicación médica para realizarla, es decir, algún tumor intrauterino, algún cáncer de endometrio o sangrados uterinos que no responden con el tratamiento médico. ¿Y la salpingoclasia, alguna edad? No, básicamente cuando la paciente no quiere tener. Ojo, la histerectomía es quitar el útero. Sí. Entonces, si por ejemplo alguna paciente tiene miomas o alguna enfermedad del útero y quiere tener hijos, obviamente no le propones quitar el útero, hay otros tratamientos, ¿no? Claro. Eso sí. Oigan, pues creo que ya, segunditos nos quedan. Sí, este es un tema que podríamos hablar y seguían llegando preguntas. Pero se nos ha acabado. Pero les agradecemos mucho el que hayan venido a compartir su conocimiento con todo el mundo. Sí, muchas gracias. Aquí lo seguimos leyendo y tratamos de contestarlos. Bonito domingo, gracias. Hasta muy pronto.